Estamos de regreso y vamos a la mesa de los miércoles. Hoy por fin convencimos a Vero Espinosa que se diera una vuelta. Vero, ¿cómo estás? Gracias por venir. Me convenció Ramón, no bueno. te creas. Bueno, ¿y Ramón no tiene micrófono? Sí, claro. Sí, tienes que ahora es un lavalier. Perdón, estamos muy elegantes. Ramón, gracias. Al contrario, Arnoldo, y que con el gusto de estar con Vero y con el gusto de estar oyendo a Paco Lucía. 66 años. Justo homenaje. Llegó al hospital caminando, le dio un infarto y pues bueno, sí, hombre, él se sintió mal y ya no salió al hospital. Sí, bueno, alguien decía que la maldita guadaña estaba muy afilada en estos poetas, meses, con ¿no? músicos. Sí. Y este que se está poniendo es un disco bellísimo. Yo rescataría, bueno, creo que toda la discografía de Paco Lucía es bellísima. Los otros, un poco distinto, ¿no? Sí, distinto por la participación de Aldi Meola y de John McLaughlin. Y bueno, los otros que son de antología son los que hizo con Camarón, ¿no? Queda su obra. Sí. Dice Miguel Mora en El País, quise leerlo muy rápidamente: tocador estratosférico, compositor fecundo e imaginativo, tímido pero sublime e infatigable embajador de la cultura española. ¿Sabes que vivía ahí en Cancún varios meses al año? Sí, era lo que me estaba Sí. enterando. Bueno, digo, afortunadamente hay grandes guitarristas del flamenco, ¿no? Pero yo creo que sí es muy sensible, emblemático, ¿no? de la última, digamos, de la última temporada del flamenco vivo. Y que lo sacó de la ortodoxia para llevarlo a los grandes públicos también. Claro, y se atrevió a mezclarlo con otras cosas, y de ahí, bueno, se vinieron grandes cambios en el flamenco, ¿no? Creo que, a lo mejor a riesgo de equivocarme, pero es la antesala de grupos como Ketama, Pata Negra y estas fusiones de flamenco con jazz y con rock. Pero ya no hay que hablar de música. De acuerdo. Porque tenemos que hablar de política. No, pero antes de hablar de política, yo quisiera empezar con un tema que me parece que Verónica es una de las voces más autorizadas para comentarlo, ¿no? Que es la cuestión de la situación que está viviendo la prensa en el país, en algunos lugares con más dramatismo y riesgos para la vida, pero en otros, aunque no pase eso, de todas maneras, bajo presiones de los poderes fácticos y los poderes institucionales, en algo que es como una oscilación del péndulo, Vero, donde después de una gran libertad que se vivió en los gobiernos panistas, parece que están volviendo etapas de control, y en este ir y venir, pues la expresión de la libertad en México sigue sin madurar. Yo recuerdo mucho esa expresión de Carlos Medina, si ustedes seguramente también la recordarán, esta expresión de la relación perversa o de la prensa perversa, que luego se volvió así como parte de toda el anecdotario de la difícil relación que empezó Carlos Medina y que empezó el panismo de Guanajuato gobernando propiamente en el estado con los medios de comunicación. Y pienso en cómo esto llegó a estas épocas en medio de un escenario tan difícil como es abordar los temas de inseguridad y de violencia en el país. ¿Cómo se contamina todo esto con el ejercicio del derecho a la información, con el ejercicio del periodismo, y cómo este tema de la inseguridad se convierte en un elemento más, en un elemento adicional de cooptación, de corrupción, de relación contaminada, porque viene sumada al tema del uso de la publicidad, que claro. Ese es un tema tan añejo y tan presente que no se ha acabado, y que además los gobiernos panistas no solamente no lo acabaron, sino que, como hicieron con muchas otras cosas, encontraron modalidades, buscaron otras nuevas formas de establecer esas figuras medio ocultas y medio disfrazadas para tener relaciones controladas con medios de comunicación. Y aquel no pago para que me peguen, ¿no? Que pues creo que es el punto de partida para ese tipo de relaciones. Y que lo usaron, pero que además esa frase, pues ahora también lo dicen los gobiernos panistas. Claro. Entonces, bueno, un escenario muy difícil en esta época. Sin duda digamos que el más grave, el más difícil que vemos nosotros es Veracruz, lo sabemos muy bien.
porque allí prácticamente es un asunto no de vida, sino de muerte, es un asunto de muerte para los periodistas. Lo decíamos el domingo, Arnoldo, estuviste allí presente, es un estado en el que en el periodo de Javier Duarte, que no ha terminado, que empezó a fines del 2010, han sido asesinados 10 periodistas. Vaya, es un récord por el cual habrá que reconocerle una, claro. Bueno, no sé. Más grave que un territorio en guerra. Sí, ¿no? así es, sí, sí. Y eso es una proporción importante, ¿no? Sí, ¿cómo llegamos al grado de que los organismos internacionales de defensa de periodistas y de derechos humanos hayan tenido que venir a abrir oficinas a México para venir a hacer observación, porque no las tenían, tuvieron que venir a abrirlas para documentar agresiones, para hacer observación y luego ya para denunciar asesinatos, desapariciones? O sea, 10 crímenes que te hablan de un asunto sistémico, pues no es como en otras partes donde un periodista desaparece, regularmente la autoridad dice, bueno, no sé, tenía una vinculación, etcétera. No, acá está pasando. ¿De qué me habla a mí? O sea, me habla de autoridades que no están haciendo su chamba, de periodistas que desde la nota roja, que cada vez la nota roja ya no es tan roja, porque los crímenes ya no son tan crímenes. O sea, la trata de personas o el tráfico de migrantes o la droga ya son empresas, ¿no? Sí. Entonces estos periodistas podrían pasar tranquilamente de la nota roja al financiero, sí, porque exacto. ya es un tema muy sistémico, muy entreverado con los poderes políticos, con los alcaldes, con los procuradores, con las policías de caminos, etcétera. Entonces al momento en que se tocan ciertas cosas se pone en evidencia un entramado y se convierten en elementos peligrosos. La gente que antes cubría su chamba como cualquier otro, sin hacer grandes investigaciones, sin estar buscando el premio Pulitzer, con la nota del día. Yo incluso creería, Arnoldo, que esto que mencionas, el periodista que va y reportea una situación tan de riesgo incluso como el crimen organizado, y resulta que no solo no tiene la protección del gobierno, sino es muy probable que tenga la complicidad del gobierno, o sea, que se tope con la complicidad del gobierno en contra de aquellos a los que está reporteando, en contra de aquellos a los que está exhibiendo, y entonces no solo se haya vuelto incómodo para ellos, que ya es un riesgo grave, sino que con las complicidades que han tejido estas redes con los propios gobiernos, entonces el periodista todavía quede mucho más expuesto. O sea, no es un gobierno, no solo es un gobierno que no los está protegiendo, es un gobierno que por las complicidades que tiene con el crimen organizado o con ciertos sectores del crimen, puede estarlos, y va a sonar muy duro, puede estarlos matando. No, sí lo hace, perdón, en los hechos sí lo hace, Ramón, porque esa es una complicidad consumada. Si antes en el riesgo del periodista se supone que puede haberla, después del asesinato, cuando se denuncia, cuando se abre la investigación, cuando esa investigación no lleva a ninguna solución, cuando no se detiene cuando se fabrican chivos expiatorios, entonces lo que pasa, no hay justicia, hay impunidad, y esto convierte al Estado en cómplice consumado de la violencia contra los periodistas. Por la simulación. Así es. O sea, en el periodo de Fidel, hay muchos testimonios que algunos se leyeron el domingo en el Monumento al Ángel, de los periodistas veracruzanos, varios de ellos antes de que fueran asesinados, porque algunas organizaciones recogieron estos testimonios, y por ejemplo, como está por ejemplo de Regina Martínez, ellos contaban que la relación con Fidel Herrera era muy distinta en términos de que Fidel compraba, era muy seductor, obsequioso con periodistas y con dueños de los medios. Él lo que hacía era soltar muchísimo dinero, ¿no? Amenazaba, pero pagaba. Pero llega Javier Duarte y la relación se vuelve completamente distinta. A él, bueno, no solamente cierra todos los convenios de publicidad y entonces solamente los hace con algunos de los grandes medios, sino que empieza la intimidación, la amenaza, en gran escala el asesinato. No, desde el gobierno las mismo, dos cuestiones son peligrosas, sí. Digo, las dos cuestiones inhiben la posibilidad de una prensa independiente, pero bueno, que te compren es grave, pero que te maten ya no tienes remedio, ¿no? Exacto. Así es. Pero el otro tema, bueno, sí. Perdón, y aparte esto que tú lo mencionabas, esta simulación, querer tapar el sol con un dedo, ¿no? Hacer ver como una especie de rápida respuesta de la autoridad,
diciendo, abriendo una línea de investigación y prácticamente casándose con esa línea de investigación, que son verdaderamente un insulto en muchas de las veces, ¿no? Son irrisorias, imposibles de creer, sobre todo. Quedan muy documentadas en en el caso de Regina, en este último caso en Veracruz. De Gregorio Jiménez. En donde, por lo que estaba investigando, como aparece en esta fosa junto con estas otras personas. El líder de la CTM que había sido secuestrado. Lo más probable es, no encaja pues la versión oficial. Y querer vender esa versión oficial suena todavía más grosero, ¿no? Y el otro tema que se dejó muy planteado ahí, lo planteamos en México y lo planteamos nosotros ahí, fue, bueno, ¿y qué pasa con las comisiones de derechos humanos, con la fiscalía especializada, con el órgano, el mecanismo de protección? Una crisis profunda, Ramón. Oye, tienen todo el presupuesto, tienen millones anuales estuvimos en un edificio precioso, ¿no? Con una calle muy fea, por cierto. Una calle miserable. O sea, yo preferiría que la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato siguiera rentando una casa vieja y invertir el dinero en abogados. Claro. Que estuviesen presentes y atentos en todos los municipios. En San Felipe, hombre, debería estar un abogado permanentemente. Ahorita con lo que está ocurriendo ahí, ya vamos a hablar de eso. Sí. Y no ese edificio espléndido, porque hay que hacer una sede del tamaño de la vanidad de los titulares que ocupan esas áreas. La investidura de esos organismos va mucho más allá. Si hay una instancia que de verdad puede tener la capacidad y la calidad para hacer los señalamientos, para poner a trabajar a las procuradurías y hacer los señalamientos a la autoridad por la intimidación, por el uso de la publicidad y por lo que sea. Roberto Saucedo acaba de dar a conocer que una resolución de un evento que ocurrió hace 2 años, fíjate, cuando en el Congreso le impidieron hablar y el entonces cuando secretario general, volantes, ¿no? el secretario general Salvador Márquez Lozornio, 2 años después, ¿de qué sirve una recomendación 2 años después? Salvador Márquez se está riendo. Ya no está trabajando ahí. Bueno, por lo menos salió una recomendación. Aquí tenemos una pendiente de periodistas y trabajadores de los medios en San Miguel de Allende y no ha salido. A ver, y que además, en el mejor de los casos vas a tener eso, una recomendación. Y la parte de coacción a las gentes que hicieron la parte de sanción a estas gentes, no la hay. O sea, esa es todavía mucho más remota. Sí, podrá quedar en la exhibición pública, pero nada más. Nacional por el estilo. Sí, igual lo vemos con el caso de Lucero, abierta y francamente, no, pero además uno de los elementos que significaban en el valor de estas comisiones era hacerlo público. Claro. Y todas lo que están haciendo es guardarlas en el cajón. O sea, incumplen aquello cumplen aquello de que justicia retardada es justicia denegada. Digo, que lo encuentres en los juzgados, bueno, pues no se justifica, pero que lo encuentres en los protectores de derechos humanos, que tendrían que estar atentos a que no ocurran esas cosas. ¿Sabes qué es terrible? Claro. Que una cosa que a mí sí me hace enojar es cómo se la pasan toda esta clase de abogados, por clase me refiero como una definición, ¿no? que especialistas en los derechos humanos se la pasan en congresos, teorizando sobre temas que no están llevando a cabo en la práctica. Yo no sé para qué queremos tanta teoría sobre libertades civiles, sin libertades civiles. O sea, me parece toda una farsa académica. Ya van varios procuradores de los derechos humanos que les da por eso. ¿Dónde está el procurador? En Puerto Rico, en un congreso de qué, de derechos humanos. Bueno, ¿Y dónde estaba el procurador el domingo, Hernando, que no estuvo ahí con nosotros? Yo lo hice notar en la publicación de Facebook, pero ahí hay también un asunto lamentable, ¿no? Sí. Bueno, pero yo antes de terminar el tema, y no sé cómo vamos de tiempo, vamos a hacer una pausa para continuar. Cerramos un poco en el siguiente bloque este asunto de libertad de expresión, porque yo quiero decir algo. Y pasamos al tema de los municipios, donde están moviditas las cosas. ¿Les parece? De acuerdo. Vamos a hacer una breve pausa.